Hi everybody, how are you? Okay, here we have a new topic. Tenemos un nuevo tema, present continuous. Use. What is the use of the present continuous? ¿Para qué lo utilizamos? Okay, to talk about actions that are happening at the moment. Para hablar de acciones que están ocurriendo exactamente ahora, en el momento. For example, I am speaking in English now. Estoy hablando en inglés ahora. Okay? And we also use the present continuous to talk about plans, para hablar de planes a futuro. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar el present continuous? Bueno, para esto debemos prestar mucha atención a las siguientes expresiones de tiempo, ¿sí? Estas expresiones de tiempo, time expressions, now, ahora, at the moment, en el momento, right now, ahora mismo, at present, en el presente, sí, ahora. Tomorrow, mañana, tonight, esta noche, today, hoy, these days, estos días. Todas estas time expressions, expresiones de tiempo, si nosotros en algún momento las encontramos en algún texto, en alguna oración además, nos está indicando que nosotros tenemos que utilizar siempre el presente continuo. ¿Ok? ¿Sí? I am speaking English now. Ahora estoy hablando inglés. Utilicé presente continuo. Si en alguna, bueno, como les aclaré recién, si en alguna oración nos cruzamos con alguna de estas expresiones, debemos siempre utilizar el presente continuo. ¿Estamos bien hasta ahí? Esto es una ayuda, ¿sí? Como así en presente simple. Si nosotros encontramos un adverbio de frecuencia, como sometimes, never, always, bueno, si nosotros nos encontramos con alguna de estas expresiones de tiempo, es porque tenemos que utilizar el presente continuo. Grammar structure, estructura gramatical. Bueno, the affirmative form. Here we have the affirmative form. To form the affirmative form, para formar la forma afirmativa, we have to use the subject, I, you, he, she, it, etc., etc. The verb to be, que ya lo vimos, am, is, o are. Am, is, o are, dependiendo de la persona que tengamos acá. ¿Sí? Si tengo I, utilizo am. You, are. He, she, or it, is, they, you, we, are. Y el verbo principal siempre con ing al final. ¿Sí? Playing, reading, listening, washing, sleeping, watching, driving, making. ¿Sí? Más el resto de la oración. ¿Sí? El resto de la oración. Lo que no nos interesa tanto. ¿Sí? For example, I am playing football. You are reading a book. He is listening to music. They are watching TV. Ok, tenemos sujeto, verbo to be en afirmativo, am, is, o are. El verbo principal con ing. Fíjense que entre paréntesis tengo el verbo en infinitivo, o sea, sin ningún cambio. Pero yo tengo que poner este verbo con ing. Playing, read, reading, listen, listening, wash, washing, etcétera, etcétera. ¿Ok? Excellent. The negative form. The negative form is similar to the affirmative form. ¿Sí? Muy similar a la forma afirmativa. Lo único que va a cambiar, the only things that changes will be the verb to be. The verb to be has got to go in the negative. ¿Sí? Vamos a utilizar el verbo to be in the negative. We have the subject, the verb to be in the negative, am not, isn't o aren't. ¿Sí? Am not, o la forma corta, apóstrofe M, not. Aren't, are not, isn't, is not, aren't, are not. El verbo con ing, siempre en todas las formas vamos a encontrar el verbo principal con ing. Más el rest, ¿ok? El resto de la oración, ¿sí? I am not o I'm not playing football. She isn't o is not washing the car. You aren't o are not driving fast. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la forma afirmativa y la negativa? Es que en la forma afirmativa el verbo to be tiene que estar en afirmativo.
Y en la forma negativa el verbo to be tiene que estar en negativo. Siempre, siempre utilizamos el verbo principal con ing. El verbo principal es el que está entre paréntesis. And then we have the interrogative form. ¿Sí? The interrogative form, in the interrogative form there is an inversion between the verb to be and the subject. Hay una inversión, ¿sí? Del verbo to be del sujeto. Nosotros siempre encontramos sujeto, el verbo to be. En las preguntas va al revés. To be más el sujeto. Am I playing football? ¿Qué pasa acá de vuelta? Playing, siempre el verbo con ing. No se olviden de eso. Ni de esto, ni del verbo to be. Am I playing football? Is it sleeping on my bed? Are we making a cake? Y acá vamos a poner, no nos olvidemos, el signo de pregunta, por favor. Como hice yo en este caso, pero ya se los estoy corrigiendo. Bueno. Nota. Si la pregunta comienza con el verbo to be, debemos responder yes o no. Si respondemos yes, debemos utilizar el verbo to be en afirmativo. Por ejemplo, yes, I am. Si respondemos no, debemos utilizar el verbo to be en negativo. Por ejemplo, no, I am not. Yes, I am. No, I am not. Ahora, si me está preguntando sobre he, yo no voy a responder yes, I am. Yo voy a responder yes, he is. O no, he isn't. Si a mí me preguntan de they, no respondo yes, I am. Yo voy a responder yes, they are. O no, they aren't o are not. ¿Ok? Excelente. Si la pregunta comienza con alguna palabra con WH, what, when, why, how, where, etc., debemos responder con la información que me están preguntando, con oraciones completas. Por ejemplo, si yo les pregunto, what is she doing? ¿Qué es lo que está haciendo ella? Yo no puedo responder, yes, I am, yes, she is, o no, she isn't. Yo tengo que responder qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, she is washing the car. ¿Sí? Good. Important. Importante. Cuando utilizamos ing. ¿Sí? Para cuando nosotros agregamos ing. Verbs that end with e. Hay algunos verbos que terminan con la letra e. En esos casos, we have to drop. Drop significa sacarla, borrarla, lo que sea. Drop de e and add, agregar, ing. Vamos a sacar la e, la borramos, chau chau, y le agregamos al verbo ing. Make, making. ¿Vieron que se va la e? Bueno. Take, taking. Write, writing. Verbs that end with ee. Hay otros verbos que terminan con doble e. We have to add ing. Vamos a agregarle ing. For example, see, sing. Agree, agreeing. ¿Ok? En este caso no sacamos las e, sino que simplemente le agregamos ing. Most verbs ending with I, we have to add ing. La mayoría de los verbos que terminan con y, tenemos que agregarle ing. For example, stay, staying. Play, playing. Buy, buying. Now, verbs ended with a vowel plus a consonant, ¿sí? Verbos que terminan con una vocal, vowel es vocal, se las puse entre paréntesis, a, e, i, o, u. Verbos que terminan con una vocal, a vowel, plus a consonant, we have to double the consonant and add ing. Si el verbo termina con una vocal y una consonante, vamos a multiplicar esa última consonante y le vamos a agregar ing. For example, swim termina con vocal y una consonante. Entonces, cuando yo le agrego ing, voy a duplicar la última consonante y le voy a agregar ing. Swim, swimming. Run, vocal, consonante. Running. Duplicamos la doble n y agregamos ing. Get, getting.
sit, sitting. ¿Ok? Fíjense los colores que se los marqué a propósito. ¿Ok? Well. And here we have activities. First of all, we have a true or false. You have to correct the false one, ¿sí? Verdadero o falso. Acuérdense, para verdadero utilizamos la T, no la B larga. Y para las falsas utilizamos la F, ¿sí? Bueno, van a escribir si son verdaderas o falsas. Y las que son falsas las van a corregir en este lado del cuadro, ¿ok? Habla tanto del presente continuo como del presente simple, así que si necesitan volver a la teoría anterior de presente simple, vuelven a la teoría anterior de presente simple. B. You have to complete the sentences with the verbs in brackets in the present continuous. ¿Sí? You have incomplete sentences, tienen oraciones incompletas, las tienen que completar con el presente continuo de estos verbos. ¿Sí? Acuérdense que el presente continuo no es solo agregarle ing al verbo, sino utilizar el verbo to be y el verbo principal con ing. Activity C. You have a letter, tienen una carta, you have to complete the letter with the present continuous of the verbs in brackets. ¿Sí? Van a completar la carta con el presente continuo. Fíjense si hay preguntas, si hay afirmaciones, si hay negaciones. ¿Sí? Si les aparece un not adelante del verbo es porque son negaciones. ¿Ok? Lo mismo que acá. Fíjense si aparece un not. Y fíjense si hay un signo de pregunta. Si hay un signo de pregunta, sigue la estructura de la forma interrogativa. ¿Ok? En el punto C, por favor, utilicen un color para escribir los verbos. Please. Use a color, ¿ok? Whatever color you want. ¿Sí? Cualquier color que ustedes quieran. And in activity D, you have to correct the mistakes in the sentences. There could be more than one mistake in the sentences. Bueno, van a corregir los errores que encuentren en las oraciones, ¿sí? En algunos hay un solo error y en otras puede que haya 2 o 3. Ustedes se van fijando, ¿sí? For example, the TV now is working. Lo que está mal es no is. ¿Cómo hacemos la forma negativa? The TV isn't working. Number 2. She's sending a message to Billy. Acá falta algo. Acuérdense, vuelvan a la estructura. ¿Cómo formábamos el presente continuo? ¿Sí? ¿Cómo contestábamos? ¿Cómo tiene que estar formada la pregunta? ¿Ok? Excelente.